Bienvenidos a tu canal Tu Mundo New. Ramón, pues me viste, pues me desvirtuó, Ramón. Mira, ¿recuerdas? Estábamos manifestando sobre la indisciplina social y la... ¿Recuerdas que Fidel, cuando iba a dar un televisor, te acuerdas que Fidel puso presidente CDR, el que recoge el MTD, que recoge... Y todo esto creó los chivatos. Creó el crimen, fue organizando el crimen organizado en Cuba. El cubano no se respetan, los cubanos no se respetan unos a otros. No se respetan su privacidad, no se respetan nada. Cuando te iban a dar un televisor, Fidel Castro puso a que investigaran a quién le iban a dar el televisor. Y bajo esa investigación salía todo. Todo. Todo, te salía todo lo que tú hablabas, con quién te acostabas, con todo. Aquí en Cuba esto está completa y esto ha costado trabajo que el cubano lo pierda. El cubano vive arañándose la espalda uno a otro, lejos de cuidarse, lo que hacen es o cuidarse la espalda o no, viven arañándose unos a otros. Marian Prieto, lo que está haciendo con Alexander Fábrega es recordarnos todo lo mal que hemos vivido durante la dictadura que tiene Díaz-Canel. La cultura y la educación es parte de la sociedad, es decir, nosotros, el pueblo, somos los responsables de mantener nuestra cultura y tradiciones. Asimismo es. Por eso yo manifiesto que el pueblo es responsable de que siga el crimen organizado que los gobierna hoy en Cuba. El pueblo es responsable de todo lo que sucede hoy por hoy en Cuba. En Cuba no hay cultura. Desgraciadamente en Cuba no hay cultura de ningún tipo. En Cuba no hay cultura. No olvides suscribirte a nuestro canal. Ahí fue Ramón donde se conocieron los chivatos de barrio. El presidente CDR, todo ese tipo de personas que Fidel Castro puso en los barrios y que actualmente hoy nosotros sufrimos, por lo menos nosotros los opositores somos los que más sufrimos esa parte. Entonces era una cortica lo que quería hacer, era una cortica lo que yo quería hacer porque cada vez que abro Facebook veo estos posts que bueno, y el arroz para cuando viene, dieron 4 libras arroz y cuando vienen las que faltan, que no vengan más, que no las den más. ¿Para qué ustedes quieren 4 libras arroz? ¿Cuántos días ustedes cubanos comen con 4 libras arroz? Yo quiero que ustedes me digan si el arroz es alimento. Yo quiero que ustedes me digan si 6 onzas de pollo es alimento. ¿Qué se puede alimentar tu hijo con eso? Yo quiero que ustedes me digan si ustedes tienen libres mercados para comprar 4 libras de carne, para comerte, como comen los seres humanos en el mundo entero. Un bistec y un bistec, una ensalada, y bueno, un poquito de arroz si quieres. No puedes, ¿verdad? No puede. ¿Tú sabes por qué? No puede. Porque los dictadores que ustedes quieren mantener en el poder, el crimen organizado que ustedes se empeñan en mantener en el poder, sí lo comen. Y lo comen, ustedes saben por qué, porque ustedes quieren, porque ustedes les dan ese acceso. Mientras ustedes tienen a sus hijos pasando hambre, miseria y humillación. A los dictadores que los representan a ustedes, porque a mí no me representan, esos asesinos que los representan a ustedes y que ustedes son partícipes de esa dictadura y de ese crimen organizado, no les quitan la corriente. Ellos no duermen como tú duermes. Sus hijos no tienen que dormir como los tuyos duermen.
Su familia no vive como las de ustedes viven, ni pasan lo que ustedes pasan. Cafecito Yoli. Acabo de hablar con mi familia y les recomendé que te siguieran en las directas a ver si tú le despiertas el patriotismo. Bueno, te voy a decir una cosa, Ramón. Esto, uno pasa mucho trabajo aquí en Cuba para que el cubano entienda que tiene derechos. Nosotros, yo y mi marido nos encargamos. Nosotros hasta copiamos la carta magna y la publicamos para que el cubano conociera sus derechos, para que el cubano supiera a lo que tenía derecho. Nosotros hasta hicimos eso. Nosotros hemos hecho cosas la que tú no te puedes imaginar, Ramón, y cada vez que hacemos una directa es enfocado en que el cubano entienda que tiene derechos, que no tiene que vivir sometido a lo que son sometidos por estos dictadores. Y siempre llegamos a la conclusión que no queremos llegar a esa conclusión. El problema es que el cubano nos hace pensar que son partícipes del crimen organizado, porque es imposible. A mí me parece imposible, a mi marido le parece imposible, y a las personas que piensan como nosotros nos parece imposible. O no es imposible porque en Cuba se ve, porque nosotros lo vemos a diario. Como las madres mandan a sus hijos para el servicio militar y dicen tranquilamente para que se hagan hombres, y te das cuenta que es que no quieren hacer hombre a sus hijos, sino que quieren salir de sus hijos. Entonces estos padres se portan igual que el gobierno se porta con ellos. Estos terroristas se portan con los humanos en Cuba. Vamos a tratarlos mal para que aprendan. Entonces el padre sigue tratando mal a su hijo y le hacen horrores. El mismo patrón de conducta. Siguen el mismo patrón de conducta que estos terroristas le inculcan. Ramón, en Cuba se vive mucho chismoteo. En Cuba, si alguien tiene un negocio, alguien trata de meterse en el medio para zafar. Conforme se portan estos dictadores, se porta el pueblo. Por eso yo digo que el gobierno viene siendo el padre de un país. Viene siendo el responsable de la conducta social de un país. El gobierno viene siendo el que educa. No olvides suscribirte a nuestro canal. La diferencia, no. El gobierno es el padre, pero sustituible. Porque cuando un padre no responde a los intereses de los hijos, explícalo ahí. El padre siempre va a ser papá, pero en este caso, que tú estás manifestando, los gobiernos, para no decirlo, voy a decir los gobiernos en otros países, porque Cuba no es un gobierno. Cuba es una dictadura, una tiranía. Pero realmente, en toda la parte del mundo, los gobiernos tienen sustitución. El presidente se puede sustituir cuando no quiera responder a los intereses del pueblo. Y entonces aquí no. Aquí todo a la inversa. Entonces el cubano piensa todo a la inversa. El cubano no piensa en que la libertad les va a traer la vida. El cubano piensa de que salir a la calle a pedir libertad para ir a prisión. El cubano no piensa de que en libertad va a tener la posibilidad de suplir todas sus necesidades básicas para vivir. No, el cubano piensa que en la libertad no sabrá qué hacer para enfrentar un cambio de sistema. El cubano no tiene conocimiento ni tiene la capacidad cognitiva de investigar verdaderamente cuál es la verdadera historia de Cuba. Solamente se basa en lo que le inculcan en la escuela, que muchos ni la aprenden, porque hay muchas personas que no saben aquí absolutamente nada de historia, porque no les interesa. El cubano no se interesa por tener conocimiento, no de política para ser político, porque yo no quiero tener ningún cargo político en Cuba. No me interesa para nada que le pongan un nombre a una calle con mi nombre. No, yo busco la libertad. Yo soy una persona solamente dentro de Cuba, igual que mi mujer, igual que todos queremos tener derecho. Que estamos luchando por los derechos humanos. Y no se mete en política y a la vez se mete. Es decir, que es una forma bastante
a la inversa del pensamiento del cubano, todo lo piensa al revés, porque el régimen quiere que el cubano piense así al revés. Entonces, es algo que es frustrante, es algo que desgasta, es algo que indigna, es algo de que tú dices, oye, yo estoy tratando de llegar con el mensaje al pueblo y el pueblo no quiere hacer caso. Entonces el pueblo se ríe por lo que la mentira que le meten en los medios de difusión masiva, que todo se vincula a un partido comunista. Una de las cosas en las cuales no le puede decir a los segurosos que vinieron aquí a la casa, cuando vinieron con su papelito de que viene por fiscalía, yo le iba a responder así en esas palabras. Lo que pasa es que en el momento cuando estaba bajo presión y todo, y la alteración que teníamos también, porque sabemos que es una injusticia, que es un crimen y que son un sicario, pues no le pude decir que yo no creo en fiscalía, yo no creo en nada de poder de esto de, ¿cómo se llama esto?, de bufé colectivo de abogados, no creo en nada que tenga que ver con justicia en Cuba, porque todo el programa judicial pertenece al Partido Comunista. Y todo, cuando el presidente de un tribunal supremo sea miembro del Partido Comunista, el presidente de Fiscalía a nivel nacional, general, sea miembro del Partido Comunista, pues entonces el sistema responde al sistema comunista y no responde al pueblo. O sea que no te voy a abrir, te abro menos la puerta. Te abro menos la puerta y no te dejo entrar. Porque tú vas en contra de los derechos Porque tú vas en humanos. contra de todo lo que es la ley. 65 años que llevan en dictadura violando la verdadera ley. Violando el poder legislativo, creando una constitución a favor de una dictadura en vez a favor de un pueblo. El pueblo no tiene defensa ninguna. Esa constitución es una farsa. Eso es para decir que existe una constitución y que existe un Estado constitucional. Estado constitucional no, aquí no existe constitución. Aquí la constitución no respalda al pueblo cubano. El pueblo no votó por esa constitución. Esa constitución la hicieron los dictadores de arriba. El pueblo no tiene ni voz ni voto. El pueblo aquí es un zombie, es un muerto vivo que deambula por la calle. Vive en un cementerio que es Cuba, porque Cuba es un cementerio completamente. Todo el mundo está muerto en vida. Y solamente piensan en sobrevivir escapando de la isla. Cuando realmente la verdadera supervivencia está luchar dentro de tu propia isla para que entonces ese cementerio cierre y entonces venga verdaderamente y aprendas a coger oxígeno, porque estás respirando nada más dióxido de carbono y por eso te estás muriendo. Así es, no puede existir democracia porque todo se rige por un solo partido, es unipartidismo. Y para cómo son tan macabros, porque hay que llamarlos así, y son tan manipuladores y tan engañosos, mentirosos, oportunistas, que emplean ideas que no eran de Martí, diciendo que Martí era comunista. Y Martí, en lo primero que estaba de acuerdo Martí era el pluripartidismo. Y en una sociedad donde no exista pluripartidismo, bendiciones a Adrián Góngora, mi hermano. Te mando saludos, Adrián. Saludos, Adrián. En una sociedad, en un sistema que no haya pluripartidismo, solamente todo se rija por un solo partido, es una dictadura.